variación del IPC, la inflación, finalmente el alza de precios. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma Quesada, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Y lo primero, a ver, decíamos en la presentación de la nota, en torno al 1%. La última encuesta dice 0,8%. ¿Qué opina usted y también sus colegas? ¿Será más o menos ese el rango? ¿Podría ser menos incluso? Creo que menos es complejo. Lo que esperamos nosotros, al menos nuestras estimaciones, están entre un 0,8 y un 1%, lo cual, tal como mencionaba la nota, sería positivo si lo contrastamos con respecto al año anterior, que fue un 1,3. El ideal sería que fuera 0,8. De hecho, las encuestas que se hicieron, el rango andaba por ahí. Lo que pasa es que finalmente hemos observado un aumento en el precio del dólar y sabemos que eso termina afectando siempre la mayoría de los precios. Por tanto, debería girar entre el 0,8 y el 1% aproximadamente. Y comparado con en los años anteriores sería positivo. Y comparado con este año específicamente, con lo que ha venido en este 2022, ¿sería también positivo? Efectivamente, porque el mes pasado tuvimos un 0,9. Fundamentalmente lo que nos mostraría es que ya tocamos techo, tal como mencionaba la nota también, llegamos al 14,1 y de ahí lo que estamos haciendo, estamos viendo un descenso en la inflación. Si bien es cierto que los precios siguen creciendo, pero van a crecer a tasas menores. Por tanto, observamos que la variación de ese crecimiento en algún momento llegó al 14,1%, que fue la tasa máxima, y ahora lo que estamos observando ese descenso, que esperamos que ya a mitad de año sea mucho más cercana al 5 o 6%, que aún está lejos del rango meta, pero por lo menos nos vamos acercándose ya. Sí, hay un punto muy importante. Estamos todavía muy lejos del rango meta que establece justamente el Banco Central, pero por lo menos lo que usted decía, ya estamos aminorando estas alzas, ya. Entonces sería entre el 0,8, que sería lo más positivo, 1% sería el esperado, así que obviamente hay que estar atentos. Vamos a ir a una pausa, Rodrigo, para que se quede conectado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Obviamente vamos a seguir hablando de economía, pero sobre todo de las proyecciones en cuanto a qué es lo que podría haber subido y bajado, lo que afectaría justamente este IPC de octubre que vamos a conocer durante esta jornada. Nosotros aquí en Chilevisión Noticias Cierre vamos a ir a una pequeña pausa de cierre en Plus TV para seguir hablando de la economía, el IPC de octubre que se va a conocer durante esta jornada por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y nos volvemos a conectar con Rodrigo Palma, que es economista y director ejecutivo de RPBM Consultores, acerca, Rodrigo, de a ver, ¿qué está influyendo en cuanto a este IPC? Decíamos que iba a ser en torno al 1%, ojalá 0,8%. Pero hablando aquí con el equipo de Chilevisión Noticias, hablando con nuestras familias inclusive, seguimos viendo que todo sube. ¿Dónde está la compensación? Y también explicarnos un poco de cómo se mide esta canasta. ¿Dónde está la compensación para que todo suba, pero aún así tengamos un IPC, una inflación, que habla de los días más normales de nuestra economía? Lo que pasa es que fundamentalmente no estamos diciendo que se frenan los precios, sino que el alza en los precios es menor porcentualmente. Es decir, si hace un año teníamos un valor que costaba 100 pesos, después subió un 10%, lo que estamos diciendo ahora es que en vez de subir el 10%, está subiendo menos que ese 10%. Es decir, sigue subiendo, pero el alza no es tan pronunciada como la que teníamos el año anterior. O sea, porque de hecho la inflación que tenemos acumulada es muy alta, tenemos un 13,7% anual, y si es que ahora tuviésemos una inflación de un 0,8, nos acercaríamos a un 13%, es decir, tenemos un alza en los precios bastante alta. Lo único que estamos observando, y la única noticia positiva, es que esto marcaría una tendencia, efectivamente, donde a los últimos 3 meses vemos que hay un descenso en comparación con el año pasado. Por tanto, la suma acumulada del último año ha ido disminuyendo desde el 14,1 que llegamos en agosto. En septiembre ya observamos una baja y esperamos que este mes también pudiéramos observar una disminución del acumulado. Pero efectivamente los precios han seguido subiendo. Ahora, Rodrigo, justamente, sí, sube menos. Es decir, este 1% es de que ha subido, pero no tanto como lo veíamos en los meses anteriores. Aún así, hay cosas que siguen afectando y se escapan de este 1%. ¿Se podría revisar nuevamente la ponderación de esta canasta, sobre todo cuando nos estamos acercando, por ejemplo, a una recesión, cuando hay un desempleo que no hemos recuperado desde la pandemia? Por ejemplo, se habla de que bajaron un poco los viajes, podrían haber bajado cosas que no se consumen en el día a día. Entonces, podría haber ahí
o se ha sugerido, se ha conversado tal vez de una distinta ponderación en esta canasta que mide el IPC? No se ha conversado actualmente respecto de un cambio porque se establece por periodos largos de tiempo, Ya. fundamentalmente porque es complejo medirlo y llegar a un acuerdo, porque tenemos que considerar que estamos generando una canasta y que es una canasta que debe ser representativa de gran parte de la población. Exacto. Eso es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene la dificultad de poder establecer cuál es la canasta y de que esta canasta se vaya modificando con el ciclo económico. Entonces, una de las complejidades que tiene este método para medir el precio es precisamente este. Pero es el que hoy día nos entrega más información, nos entrega información más pronta y es que nos permite tomar decisiones. No es perfecto, pero la verdad es que nos entrega bastante información. Perfecto. Rodrigo, tenemos justamente ya una nivelación, podríamos decirlo, de la inflación. ¿Cómo podríamos acercarnos al rango meta del Banco Central, que es de 2 al 4%, que sería ideal para todos? ¿Tendríamos que ver una inflación ya contraria en los próximos meses? ¿Cómo llegaría a eso? ¿O esperar a que sean todas inflaciones de todos los IPC de 1, 1,2, 1,3 para que finalmente la sumatoria del año dé el rango meta que tiene el Banco Central? Lo que debemos esperar es que empiece a bajar del 0,8, 0,7, dependiendo de cada mes, ¿no? Eso sería lo normal que debemos esperar de aquí al próximo año, que volviéramos a la normalidad, donde esperábamos normalmente IPC entre 0,2, 0,3%, si había un 0,4% nos llamaba mucho la atención. Solamente observábamos esas cifras en los meses de octubre normalmente, que los últimos 5 o 6 años ha sido el mes que ha marcado el mayor alza. Entonces, lo que debiésemos esperar es ir acercándonos a esos valores mensualmente, es decir, tal como te mencionaba anteriormente, en agosto fue 1,2, después 0,9, ahora ojalá fuera en torno al 1, que en comparación con el año anterior, que fue 1,3, termina siendo positivo. Entonces lo que esperamos es de a poco irnos acercando a ese 0,2, 0,3, que es lo que teníamos aproximadamente cada mes hace un par de años atrás. Perfecto. Pero meses con deflación, es decir, una inflación negativa, algo que implique baja de precios, no va a suceder o no se espera que suceda. Además que no sería tan bueno para la economía. Por más que sea una buena noticia, siempre los economistas dicen que una deflación no es tan buena. No se espera que suceda fundamentalmente porque observamos alzas en los precios internacionales, vemos que el precio del dólar sigue siendo inestable, es donde a veces observamos un precio de 850 y a las 2 semanas tenemos un precio cercano a los 980. Entonces, eso evidentemente genera presiones en los precios. Entonces, la verdad es que no esperamos que haya deflación. Insisto, hoy día lo que tenemos que esperar es que baje lo máximo posible y mientras nos mantengamos en rango, ojalá cercano al 0,5% mensual, sería bastante importante que nos acercáramos a eso pronto. Perfecto. Cifras del 0,2, 0,3 hoy día es muy complejo. Y ahora, el punto también importante de todo esto es lo que puede hacer el Banco Central. El Banco Central ha aumentado las tasas, es decir, la plata cuesta más. En traducirlo lo más simple, desde el idioma económico hasta el idioma de las personas. Se podría, en caso de que se den estos meses de muy baja inflación, 0,3, 0,5, 0,7, que el Banco Central empiece a bajar las tasas para que esta inflación aumente, lo cual también empezaría un poco a molestar a la gente, más allá de que sí sea un rango sano, molesta que un mes pase de un 0,3 a un 1,2 a un 1,8. La verdad es que podríamos esperar eso, pero en el mediano plazo. Yo creo que en los próximos 4, 5 meses, incluso 6 meses, es muy difícil que el Banco Central baje las tasas. Ya. Fundamentalmente porque aún vamos a estar en ese proceso de ajuste. Yo creo que cuando nos vayamos acercando más a la tasa meta, que finalmente el Banco Central, la tasa meta es a 24 meses. La meta del Banco Central es tener la tasa de inflación a 3% en 24 meses. Entonces, a la medida en que nos acerquemos hacia allá, yo creo que el Banco Central podría efectivamente flexibilizar un poco la política monetaria, pero hoy día estamos muy lejos de los rangos meta del Banco Central. Entonces, hoy día veo muy complejo que lo pueda bajar y ya sería importante que se la mantuviese en los niveles que están actuales.
Rodrigo, ayer en la mañana se habló, por ejemplo, en el matinal Contigo en la Mañana acerca de las pensiones, la reforma previsional, y un tema que se nombró fueron los sueldos. Se dijo que los sueldos están más bajos que antes incluso, no han subido y obviamente la inflación hace que la plata valga menos y finalmente un sueldo que se ha mantenido igual durante 4 años no es lo mismo de lo que era hace 4 años a lo que es hoy día. ¿Dónde, desde la visión de los economistas, dónde se puede hacer algo para subir esos precios, sueldos? ¿Lo hacen los empresarios para también explicar a la gente? ¿O la primera piedra, el primer empujón lo tiene que dar el gobierno o el Estado con el aumento del sueldo mínimo para ver que ocurra un cambio en esto y también para que la gente tenga una tranquilidad de que, bueno, tenemos una inflación que se va a estabilizar, pero los sueldos en algún momento van a subir para poder alcanzarla? Claro, la verdad es que respecto de los sueldos nominales han subido. Es decir, si antes tú ganabas 100, hoy día lo más normal es que haya aumentado a 110. Ya. El problema está en que los precios han aumentado más que el porcentaje que han aumentado los sueldos. O sea, en este caso, si tu sueldo aumentó un 10%, los precios han aumentado un 14%. Por tanto, efectivamente has perdido el diferencial en poder adquisitivo. Entonces, efectivamente, los sueldos han aumentado, pero han aumentado menos que la inflación. Por tanto, el crecimiento real de las remuneraciones ha sido negativo. Por ahí va un elemento. El segundo elemento, respecto del aumento en los sueldos, efectivamente eso corresponde fundamentalmente al sector privado. Observemos que efectivamente el gobierno hoy día desarrolló una política bastante importante con respecto al sueldo mínimo, que está en 400 pesos, que se va a aumentar ahora porque se negoció, ¿verdad?, que si había una inflación sobre el 7%, se generaba un nuevo aumento. Por tanto, siento que del gobierno se han desarrollado ciertas políticas. Ahora, eso genera presión efectivamente en el empleo, porque las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que sostienen gran parte del empleo, que pagan los sueldos mínimos, para ellos es una presión importante. Entonces, hoy día siento que lo fundamental, y que ya lo hemos conversado otras veces, es que tanto las empresas como los propios trabajadores comencemos a desarrollar distintas alternativas para ser más productivos. En la medida que logremos ser más productivos, efectivamente los empresarios y los trabajadores van a poder generar mayores ingresos. Hoy día, generar una mayor presión con una mayor carga para los empresarios, fundamentalmente para las pymes, sería un poquito asfixiarlo. Entonces se hace un poco complejo. ¿De qué manera podemos romper con esta lógica de aumento en los costos por el sueldo mínimo? Además, presiones de los propios trabajadores, ¿verdad?, por aumentos en los salarios debido a los precios. Pero los empresarios también han tenido aumento en sus costos, ¿verdad? Y además tienen esta reforma donde tenemos que acercarnos a las 40 horas. La única forma de poder responder a eso es que haya un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios para buscar la forma de ser más productivos. Yo creo que esa es la gran piedra de tope que tenemos, tanto para el crecimiento económico como para poder desarrollar ciertas políticas que nos ayuden a mejorar las condiciones laborales. La productividad hoy día es fundamental. Y por ahí creo que el gobierno sí podría desarrollar algunas políticas para intentar favorecer, para intentar potenciar, ¿verdad?, la productividad en las empresas y fundamentalmente la innovación. Exactamente, y hay un punto muy importante, esto de que viene primero del sector privado, más que ya del gobierno, porque el gobierno, claro, le pone una presión también ahí a las pymes muy importante también para que entendamos un poco, aterrizarlo también cómo funciona la economía. Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Muchas gracias por esta conversación y también esta explicación aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches.